La semana pasada se me había acabado la batería, hermanos, Ahora cuidado. del micrófono. Se me había acabado la batería. Gloria a Dios que esta mañana me di cuenta y dije, la batería, ¿verdad? Creo que no es tanto porque no me escuchen, hermanos. Creo que tengo la voz suficientemente alta para que me puedan escuchar. La razón por la que lo estamos haciendo, estamos viendo, ¿verdad? El utilizar el micrófono es por la grabación que el hermano sigue haciendo. Creo que ya lo había compartido con ustedes. Esa es la razón, ¿verdad? No es para que molestarle en los oídos o que dañar sus oídos, ¿verdad? Es por la grabación que se está llevando a cabo, ¿verdad? Y así se pueda escuchar de la mejor manera, ¿verdad? Esta mañana, hermanos, nos encontramos en el libro de Hechos de nuevo, al igual que la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo el libro de Hechos, ¿verdad? Que somos testigos, hermanos, ¿verdad? La semana pasada la predicación fue, el nombre del sermón, el título fue Testigos de Cristo, ¿verdad? Testigos de Cristo Jesús. Y fue basado, ¿verdad?, en esas palabras que Jesús les dice, ¿verdad?, a sus discípulos en Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1, ¿verdad?, el versículo 8, les dice que iban a ser testigos de Cristo Jesús. Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo más último o en los confines de toda la tierra, ¿verdad? Al escuchar el sermón estuvimos viendo, hermanos, cómo el Señor trabaja en ellos, ¿verdad? Empieza a trabajar en estas vidas, hermanos. No solamente al decirles, ¿verdad?, que iban a ser testigos y ahí quedó solamente, sino que se empieza a ver, hermanos, se empieza a ver la promesa de Jesús que les había dicho que esperaran. Llega en el capítulo 2 de Hechos, la venida del Espíritu Santo, y ahí es donde empieza el primer sermón, el primer discurso, el primer sermón del apóstol Pedro, hermanos. Pedro, ¿en qué punto? ¿Cómo llega este sermón? ¿A qué llega este sermón? En el capítulo 2, el versículo 2 el capítulo 2 del versículo 42, 41 y 42 dice lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿verdad? Entonces empezamos a ver, hermanos, empezamos a ver que estos hombres ahora están siendo aquellos hombres que habían abandonado a Cristo. Aquellos hombres que se habían dejado a Cristo cuando fue capturado, ahora se encuentran compartiendo del Cristo que había resucitado. Se encuentran compartiendo del Cristo que ahora los había llamado, ¿verdad?, a que llevaran a cabo, ¿verdad?, este testimonio de quién era y continúa siendo Él, hermanos. En el capítulo 3, hermanos, vemos, ¿verdad?, que ellos tienen la oportunidad de sanar a un hombre cojo, un hombre de más de 40 años, un hombre que desde su juventud, desde el nacimiento, este hombre se encontraba en esta condición. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Que Pedro y Juan, hermanos, ¿verdad?, vienen y se encuentran con este hombre, y a este hombre, ¿verdad?, gracias a el Señor, este hombre sanado, ¿verdad? Pero esa sanación, ¿a causa de qué o por qué? Y creo que lo vemos de la siguiente manera. Cuando este hombre es sanado, la gente se amontona en el pórtico de Salomón dentro del templo. Se amontonan para ver esa maravilla que Dios había hecho con esta gente. Con este hombre. Y esta gente viene y busca ver esa maravilla. ¿Y qué es lo que pasa? Da la oportunidad de nuevo Dios a Pedro para que predique su segundo sermón, para que dé su segundo discurso, para que hagan, hermanos, de nuevo, para que hable de Cristo Jesús, ¿verdad? Y dice en el capítulo 3, en el versículo 11 y 12, y teniendo asidos a Pedro, hablando del cojo,
Teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? De ese punto Pedro empieza a predicar a Cristo Jesús y empieza a decirle la razón por la que este hombre está puesto de pie, o se ha puesto de pie, ¿verdad? No es por mí, no es por Juan, no es por los apóstoles, la razón es por Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret fue el que permitió que este hombre, ¿verdad?, se pusiera de pie. Pero hermanos, toda buena predicación, toda buen plan, buena idea de querer predicar, de querer seguir adelante, viene después, ¿verdad?, con tropiezo. Viene después, ¿verdad?, con que el enemigo empieza a querer detener, llevar a cabo, ¿verdad?, lo que se está llevando a cabo en el nombre del Señor. Y en el capítulo 4, ¿qué es lo que pasa? Se junta el concilio y aprenden encarcelan a Pedro y a Juan, hermanos. Los ponen en la cárcel, ¿verdad? Los empiezan a interrogar el por qué, con qué razón están haciendo esto, no encontrando ninguna razón el por qué mantenerlos en la cárcel o azotarlos, ¿verdad? Los dejan libres. Ellos vienen, hermanos, y se encuentran con los suyos. Cuando los ponen en libertad, vienen y se encuentran con los suyos, se encuentran con la iglesia, que les recuerdo, ya habían sido más de 3,000 personas, y vienen y empiezan a orar, hermanos. Viene la oración que comentaba con ustedes hace algunos miércoles. Viene la oración de pedir denuedo. En el versículo 29 del capítulo 4, la iglesia en oración dice lo siguiente: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Y en el versículo 31 se ve la respuesta a esta oración. Cuando hubieron orado, en el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, continúan unidos, continúan buscando, ¿verdad?, ese crecimiento en Cristo Jesús. Llega el capítulo 5, hermanos, y cuando Satanás no puede atacar de afuera, trata de atacar de adentro. Y vemos los eventos que pasan a través de una pareja, Ananías y Zafira, los cuales, ¿verdad?, ven que se ve con agrado las personas que vienen y dan una gran cantidad, ¿verdad? En el capítulo anterior, un hombre fue y vendió una heredad y la entregó, la puso a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Y entonces esta familia, este esposo, esta mujer vienen y quieren hacer lo mismo, pero ellos lo hacen a través de un engaño, ¿verdad? En pocas palabras, ¿qué pasa con ellos? El Señor quita la vida de ellos, hermanos. Desde el capítulo 12 en adelante, del versículo 12 en adelante, empezamos a ver que se empiezan a hacer muchas señales, muchas maravillas, muchos prodigios, y a causa de ellos de nuevo son encarcelados los apóstoles. De hecho, el versículo 17 al 18 dice lo siguiente: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero ¿qué es lo que pasó? El Señor, a través de un ángel, los libera y les dice: vayan a enseñar de nuevo, sigan enseñando de nuevo. Y ellos es lo que hacen. Continúan enseñando, continúan predicando a Cristo. Hermanos, es hermoso el ver estos capítulos y cómo la persistencia de la iglesia al seguir en oración, al seguir no solamente en oración, sino en evangelización. ¿Verdad? Llega el capítulo 6, hermanos, y en el capítulo 6 tienen un problema, ¿verdad?
donde se tienen que elegir algunos hombres que ahora son hombres que tienen un título de diáconos, hermanos. El problema que había ahí era que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. Y los apóstoles dicen, nosotros no podemos andar atendiendo mesas, no podemos estar repartiendo comida, tenemos que seguir en la predicación y tenemos que seguir en la oración. Así que lo que hacen es nombrar a unos hombres que los ponen, ¿verdad? Sobre esta carga, hermanos. Y así los apóstoles no tenían que tomar de ello, ya tenían unos hombres que estaban ahí. Y nos dice en la palabra de Dios en el capítulo 6, el versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y luego, hermanos, Lucas, hermanos, en ese mismo capítulo 6 nos va a separar a un hombre llamado Esteban. A un hombre llamado Esteban. Un hombre que es descrito como un hombre lleno de gracia y de poder, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero que a ese mismo hombre llegan aquellos de la sinagoga, aquellos libertos, y vienen y empiezan a disputar, tienen un debate con Esteban, pero la palabra nos dice que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que Esteban hablaba, hermanos. Entonces buscan a unos hombres que vengan a hablar cosas, mentiras en contra de Esteban, hermanos. ¿Y qué es lo que hacen? Ponen después de estos falsos testigos, los ponen ahí, empiezan capturan a Esteban y empiezan a levantar falso testimonio en contra de Esteban. En el capítulo 7, hermanos, Esteban hace una extensa exposición desde el Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo termina esta historia, hermanos? En el capítulo 7 termina de esta manera, el versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron en contra de Esteban, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Habiendo dicho esto, murió. Hermanos, podríamos decir, una vida mal usada, una vida mal llevada. Esteban vivió y murió sirviendo a Cristo. Lo mejor que podemos hacer. Esta vida. Usted escuchó a la hermana Rosa, usted escuchó a la hermana Shelley, usted escuchó a nuestra hermana Melanie hablar de este viaje misionero. Pudo escuchar la pasión que tienen por hacer ello. Pudo escuchar el deseo que quieren de continuar haciendo esto. ¿Por qué? Les he dicho y se lo sigo repitiendo: la mayor satisfacción del humano, la mayor satisfacción del humano se encuentra no en las riquezas, no en el amor, no en la familia, no en nada de este mundo, sino el servirle a Jehová Dios. En ese servir es donde se encuentra la satisfacción más grande del humano. Fuera de ella, nunca la encontrarán. Ahora llegamos al capítulo 8 de Hechos, hermanos, y es donde nos encontramos esta mañana. En el capítulo 8 de Hechos, hermanos, y por causa de tiempo, hermanos, vamos a ver solamente algunos versículos de ahí, ¿verdad? Del versículo 1 a el 8. Le voy a pedir que se ponga de pie.
Le voy a pedir que se ponga de pie para que lea conmigo en la continuación de esta historia, ¿verdad? De la iglesia. Recuerden que nos quedamos en este hombre que aprobaba para que Esteban fuera apedreado y Esteban muerto, ¿verdad? Y ahora dice lo siguiente. Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 8. Amén. Amén. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Amén. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de mucho que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias una vez más, Señor, por la bendición que me ha dado esta mañana de poder leer, Señor, a oídos de cada hermano y cada persona que se encuentra aquí, Señor, su palabra. Le pido que ahora sea su palabra, Señor, tocando nuestros corazones, Padre. Que sea su palabra restaurando, Señor, nuestra mentalidad, Padre. Que sea su palabra rectificando, Señor, nuestra vida, Señor. Que sea su palabra alimentándonos esta mañana, Padre. Y que sea su palabra expuesta ante cada oído, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿De quién es quien usted debe de predicar? ¿A quién es el que usted debe de mostrar, de presentar? ¿De quién debe de usted testificar? No es del pastor, no es que tan inteligente nuestro hermano de la escuela dominical es, o qué tan hermoso el grupo de oración, ¿verdad? Nos guía en la oración. No, hermanos, nosotros no vamos y testificamos qué tan hermoso es nuestro servicio de adoración, qué tan hermoso es la música, qué tan hermoso es el estudio, qué tan hermoso fue el sermón, qué tan hermoso son esas cosas, hermanos. El único hombre que nosotros debemos llevar y presentar y testificar y mostrar y enseñar y seguir presentando es a Cristo Jesús, hermanos. Es a Cristo Jesús. Le pido que me acompañe ahí el versículo 1, porque el versículo 1, hermanos, nos deja una pista sobre este hombre llamado Saulo, ¿verdad? Este hombre llamado Saulo que después sería el hombre que usaría nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No solamente en grande sufrimiento, pero en grande evangelización por igual, ¿verdad? En cada uno de sus viajes misioneros él llevaba a cabo, hermanos, todo lo que el Señor le había puesto que hiciera. Y es un hombre, ¿verdad? Que llevaría adelante la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Que llevaría y comunicaría, ¿verdad? La fe en Cristo Jesús, hermanos. Pero tuvo un principio, ¿verdad? Un principio terrible, ¿no? Un principio terrible, hermanos. Nos dice el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. Acabamos de ver en el capítulo 7 que lo último que pasa es la muerte de Esteban. Y viene el capítulo 8, versículo 1, y nos dice que Saulo consentía en su muerte, daba aprobación de su muerte. Saulo, hermanos, buscaba que estas personas no solamente llegaran a la cárcel, pero llegaran hasta la muerte, porque él pensaba que eso era una infección lo que se estaba llevando a cabo. Se estaba desparramando más esta infección de los cristianos, o esta infección del cristianismo, de aquellos del camino.
De hecho, vaya ahí conmigo a Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Y escuche lo que dice, de las mismas palabras de Pablo, escuchen lo que él dice que hacían. Hechos 22, vaya al capítulo, perdón, al versículo 4. Y fíjese lo que dice. Perseguía yo este camino hasta la muerte, y prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. ¿Se da cuenta hasta qué punto? Porque hay personas que dicen, no, Pablo solamente los llevaba y los metía a la cárcel. Pablo solamente lo que hacía era meterlos, entregarlos en la cárcel. Pero a través de las mismas palabras del mismo Pablo nos está diciendo, no solamente los encerraba, los encarcelaba, sino que los llevaba hasta la muerte. Vaya al capítulo 26. Vaya al capítulo 26. Y vaya al versículo 9. Hechos 26, versículo 9. Dice lo siguiente, Pablo de nuevo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Se da cuenta lo que nos está enseñando la palabra de Dios? La palabra de Dios, hermanos, no esconde los pecados de nadie. De hecho, vaya de nuevo al capítulo que estamos cubriendo. Ahí en el versículo 1, ¿verdad? Lucas es inspirado por el Espíritu Santo para poner que Saulo estaba consentía en la muerte de Esteban, que estaba él mismo dando aprobación en la muerte de Esteban, que él mismo quería que Esteban fuera apedreado, que fuera asesinado, hermanos. De hecho, eso sería uno de los principios en los que veríamos cómo Saulo empieza a trabajar en contra de la iglesia. Y uno se queda pensando, pastor, pero si el Señor ya les había dicho en el capítulo 1 que fueran testigos, el Señor no los puede proteger de lo que está pasando, hermanos, de esta persecución. No los puede proteger de lo que está pasando de este hombre llamado Saulo, o del concilio de los judíos, de los saduceos, de los líderes religiosos que iban en contra de ellos. Hermano, recuerde una cosa: Dios es totalmente y sumamente soberano. Dios es totalmente y sumamente soberano. Y lo que pasa, lo pasa porque Dios lo manda o porque Dios lo deja pasar. De una u otra manera sigue en el poder, en la autoridad de Dios. Dios tiene el control para detenerlo. Pero dése cuenta de algo. Dése cuenta de algo. Dios nunca le promete a la iglesia que todo va a estar bien de acuerdo con la mente de ellos. Físicamente todo va a estar bien en su vida, no. ¿Qué es lo que pasa? Él les promete que estará con él hasta el fin, con ellos, que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero lo hace teniendo en cuenta de que también vendrá persecución, de que también al hablar del nombre de Cristo vendrá esa oposición. Fíjese lo que pasa, hermanos, en ese mismo versículo 1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de ¿dónde? Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dios en su soberana voluntad utiliza la persecución ¿para qué? Para esparcir a todo cristiano. ¿Cuántos eran a este punto? ¿Cuántos cristianos eran a este punto? Hasta lo que podemos conocer.
3,000 que se convirtieron en el capítulo 3 y 5,000 en el capítulo 5. Si usted hace las matemáticas bien, más de 8,000 personas que estaban siendo esparcidas de Jerusalén. ¿A dónde? A Judea y a Samaria. Recuerde el capítulo 1, versículo 8. Me seréis testigos. Me seréis testigos. Y se van todos, excepto los apóstoles. Hermanos, quédese pensando, ¿a qué punto estaba pasando esta persecución? Recuerde que no solamente los querían meter a la cárcel, Pablo mismo dice, los queríamos matar, queríamos exterminarlos completamente. ¿Pero qué? Es lo que hace Dios. Cuida y protege de ellos. Cuida y protege de ellos. Y puede decir, pero Esteban, hermano, Esteban cumplió la voluntad de Jehová Dios. La voluntad de Dios para la vida de Esteban es que él predicara, que él mostrara que pertenecía a Cristo y que muriera por igual, como mártir, de esa manera, predicando y aún diciendo, Señor, no cuente este pecado en contra de ellos, aún mostrando misericordia que había aprendido de Cristo Jesús. Y mientras Saulo seguía haciendo de las suyas, la persecución se hace grande en contra de la iglesia, que tienen que huir, que tienen que salir, ¿verdad? Solo los apóstoles son los que se quedaron. Y luego nos dice el versículo 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermanos, les vuelvo a decir de nuevo, hay veces creo que nosotros la razón por la que no queremos predicar, no queremos ser testigos de Cristo Jesús, es porque viene a lo mejor algo en contra de nosotros, viene oposición. Pastor, pero ¿qué me van a decir? Pastor, pero luego no me van a abrir la puerta. Pastor, pero luego no me van a dar una buena sonrisa. Pastor, pero luego no me van a hablar bien, no me van a mirar bien, no esto, no lo otro. Hermano, los estaban matando en el libro de Hechos. Y nosotros nos detenemos porque no nos abren la puerta. Y nosotros nos detenemos porque no queremos caerle mal a las personas. Nosotros nos detenemos porque decimos, bueno, todos alabamos al mismo Dios, no le hace que sea musulmán, no le hace que sea testigo de Jehová, no le hace que sea mormón, no le hace que sea lo que sea, todos alabamos al mismo Dios. No es cierto, hermanos. No es cierto. Vemos la palabra de Dios, qué tan clara es. Los hombres que pensaban ser, aún de sus propios medios o méritos, justos ante los ojos de Dios, los fariseos, los saduceos, los escribas, los abogados de la ley, los que eran intérpretes de la ley, esos mismos hombres fueron los que fueron en contra de la iglesia. El sumo sacerdote buscó para poder apresar y querer matar a estos hombres por causa de celo. Y me dice, y me puede decir usted, ¿servimos al mismo Dios? ¿Miramos al mismo Dios de la misma manera? No, hermanos. No, si no lo estás viendo a través de la Escritura, viendo cómo el Señor busca de su pueblo a través de la Escritura, hermanos. Y cómo Él se muestra que quién es Él, hermanos. Necesitamos nosotros, hermanos, ese denuedo por el que la iglesia pide en Hechos capítulo 4, nosotros pedirlo también. No solamente como iglesia, pero personalmente, hermanos, en nuestra vida personal, fuera
fuera, allá donde estemos, en el trabajo, en el supermercado, con nuestra familia, donde sea que estemos, hermanos, necesitamos nosotros ese denuedo. Necesitamos, hermanos, que Cristo Jesús sea tan importante para nosotros que lo único que querramos hablar sea de Él. Sea de que hay salvación solamente en un nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pero hermanos, nos damos cuenta aquí en este mismo capítulo que a pesar de la persecución, que a pesar del celo de estos hombres, que a pesar del deseo de Saulo de querer matar a aquellos que le pertenecían al camino, vienen las siguientes palabras a través de la Escritura, versículo 4 al 8 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hermanos, aun que salieron con miedo huyendo de Jerusalén por causa de persecución, su boca no fue sellada, hermanos. Salieron esparciendo las buenas nuevas del Evangelio. El diablo no pudo parar, no pudo sellar su habla. Si usted se acuerda, cuando echaron a Daniel en aquel foso de los leones, ¿quién cerró la boca del león para que no hiriera a Daniel? Jehová Dios. Jehová Dios. Solamente Jehová es el que puede abrir y cerrar. Y nadie abre donde Él cierra. Y nadie cierra donde Él abre. Aunque el enemigo quiera mostrar miedo ante nosotros, quiera ponerse enfrente y estorbarnos, tendremos que seguir adelante. Estos hombres fueron esparcidos, ¿verdad? Llevaban todo, llevaban lo que tenían solamente saliendo, pero no, así como este cojo es curado. En el capítulo 3, podían ver, no tenemos mucho, no tenemos ni oro ni plata, pero ¿qué tenemos? El Evangelio de Cristo Jesús. Y eso es lo que entregaban, eso es lo que daban. Fíjense el versículo 5. Viene entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria. ¿Y qué hacía? Les predicaba a Cristo. Les predicaba a Cristo Jesús. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hermanos, fíjense lo que acaba de suceder. En la fidelidad de la predicación del Evangelio, en la fidelidad de la predicación a predicar a Cristo Jesús, Dios se va a mostrar, hermanos, en ello. Quédese usted, déjese de pensar de que pastor, pero yo digo y yo hablo y yo les digo, pero no cambian. Eso déjeselo al Señor. Usted sea fiel como Felipe lo está haciendo. Usted sea fiel como todos aquellos que fueron esparcidos son. Hermanos, usted siga trabajando. Usted siga. Vea que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Que ya está todo plantado, ya está todo puesto. Usted solamente tiene que ser fiel en el extender el Evangelio de Cristo Jesús. La semana pasada, ¿verdad? Hablando de por qué batallamos para compartir con las personas a Cristo Jesús. Les dije 4 cosas: falta de interés, el no sentirnos bien equipados, pensamos que no es nuestro trabajo, y vergüenza al qué dirán.
Hermanos, fuera de nosotros que pase eso. Que estemos nosotros lejos de pensar esas cosas. Usted, si ha hecho misericordia el Señor para con usted, comparta qué tan misericordioso ha sido Dios para con usted. ¿Se acuerda que vimos la semana pasada la historia del endemoniado gadareno? Que pide irse con Jesús. ¿Pero qué le dice Jesús? No. Ve y dile a los tuyos, ve y cuenta qué tan grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Hermanos, no tengo tiempo para predicarles el texto como tenía pensado. Pero una cosa sí les digo, hermanos. No busque nosotros no busquemos en andar expulsando espíritus, demonios. No busquemos, ¿verdad?, el sanar paralíticos o cojos. Eso se lo dio Dios a unos hombres en un tiempo específico, para que el mensaje fuera visto y fuera aceptado de una manera. A nosotros como iglesia se nos ha mandado solamente a ir y predicar, hermanos. Si oramos por las necesidades de las personas, si oramos porque las personas, ¿verdad?, sean aliviadas de lo que tienen físicamente o quizás mentalmente. Si tratamos de enseñarle a la viuda, al huérfano, misericordia al darles. Pero no se pierda, hermanos, el hacer esas cosas sin el objetivo más grande que tenemos como iglesia, que es compartir a Cristo Jesús. No nos perdamos, hermanos. No hablemos de todo menos de Cristo. Que si nos conozcan allá afuera, sea porque hablamos de Cristo más que de cualquier otra cosa. Si nos conozcan allá afuera, sea porque vivimos una vida queriendo agradarle al Señor Jesús a todo momento, en toda situación. Hermanos, este es un llamado para que sigamos nosotros buscando las oportunidades de compartir. No esperemos, hermanos, que el Señor haga o nos mande a persecución para querer serles fieles. Tenemos las oportunidades día tras día, vez tras vez. El tiempo es corto, es muy corto. El tiempo es muy corto. En Honduras compartimos el Evangelio con alrededor de mil personas, más de 1000 personas. Y me preguntaban a mí, pastor, ¿cuántas de esas personas cree que recibieron el Evangelio? Pastor, ¿cuál porcentaje de esas personas creen en Cristo? Pastor, ¿cuál es el porcentaje de las personas que no creen? Hermanos, los números realmente a mí no me importan. A mí lo que me importa es ser fiel para con el Señor. ¿Cuántos serán salvos? Está en la voluntad de Dios, no en la mía. Sean 10 o sean 1000. El Señor es el que decide, no yo. Pero hay hombres que se dejan llevar mucho por los números y dicen, si no son 1000, yo no predico. Si son 10, de nada me sirve. Hermanos, busquemos ser bien fiel en lo poco
Porque el que no es fiel en lo poco, tampoco será fiel en lo mucho. Y eso es bíblico.